500 millones de llantas. Esa es la cifra que el mundo consume al año, rodando miles de millones de millas. ¿Por qué estos círculos exigen tanta precisión? A primera vista, su función es básica, pero cargan el peso de los vehículos en todo terreno. Más adelante se complica. Se usan aleaciones refinadas en un moldeo de alta presión. Se ve cómo el equipo aplica un mecanizado de precisión a la superficie. Parece un objeto simple, pero en realidad es una estructura probada con una rigurosa inspección. Se puede notar la solidez del metal ante la carga. Así se transforman en componentes críticos de ingeniería y velocidad. La estabilidad queda asegurada. Pocos metros de profundidad. Ahí es exactamente donde comienza el viaje de una futura llanta de aleación, en vastas extensiones de tierra teñida de rojo. La bauxita, uno de los minerales de aluminio más ricos del planeta, descansa accesible bajo la superficie, a diferencia de otros recursos que exigen excavaciones profundas y oscuras. La extracción se realiza a cielo abierto en zonas que han sido minuciosamente evaluadas y delimitadas por equipos geológicos expertos. Las excavadoras de alta capacidad retiran primero la capa superior del suelo con movimientos precisos, preservándola para la restauración del terreno una vez finalizada la minería. Debajo de esta capa vegetal aparece el estrato de bauxita, una roca blanda que exhibe vibrantes tonos de rosa, marrón o rojo intenso debido a su alta concentración de óxido de aluminio. Pero esto es solo el comienzo del proceso. Una vez que el mineral extraído se transporta a la planta de procesamiento, la primera etapa consiste en triturar la roca en trozos mucho más pequeños. ¿Por qué es tan crítica esta reducción física del tamaño de las partículas de bauxita antes del tratamiento químico? A simple vista, el uso de grandes trituradoras industriales parece un paso mecánico ruidoso y sin mayor ciencia. Sin embargo, aumentar la superficie de contacto entre el mineral y la solución alcalina es vital para asegurar la eficiencia de la reacción en la siguiente fase. Se puede notar cómo la bauxita finamente molida alimenta los tanques de reacción para encontrarse con una solución de sosa cáustica bajo condiciones extremas de alta temperatura y presión. El óxido de aluminio en el mineral se disuelve formando aluminato de sodio, mientras las impurezas insolubles se filtran. A primera vista, la mezcla residual parece un lodo rojo confuso, pero en realidad el proceso está separando químicamente el material valioso de los desechos estériles. La solución resultante se enfría gradualmente, permitiendo que precipiten cristales de aluminio puro y convirtiendo el óxido refinado en la materia prima esencial. Transición al siguiente nivel. Por esta razón, la alúmina purificada se transfiere a las celdas electrolíticas, donde sufre su transformación más crítica de mineral opaco a metal fundido. Dentro de cada celda, un baño de electrolito fundido se mantiene a casi 1800 grados Fahrenheit para asegurar que la alúmina se disuelva y reaccione completamente. Se aplica una potente corriente continua que fuerza al aluminio a liberarse de sus enlaces químicos y a sentarse en el fondo de la celda como metal líquido. El oxígeno restante escapa hacia arriba como gas en un burbujeo constante, bajo un control estricto de la temperatura, la intensidad eléctrica y la pureza del material. El aluminio recogido emerge de la electrólisis como un metal plateado puro y brillante, con una trabajabilidad excepcional para el posterior aleado. Los cucharones masivos resistentes al calor reciben el aluminio fundido de las celdas para verterlo por un canal inclinado o directamente en moldes de fundición. Durante esta etapa, el metal se mantiene a aproximadamente 1292 grados Fahrenheit, garantizando que el flujo permanezca totalmente líquido y no se solidifique a mitad de camino. Los moldes están hechos de acero resistente al calor o hierro fundido, y su tamaño depende estrictamente del producto previsto. Más adelante se complica. Sin embargo, el formato final varía drásticamente,
pues se pueden producir lingotes estándar que pesan entre 48 y 55 libras, o largos tochos de aluminio que alcanzan varias toneladas. A medida que el metal se enfría, se ve cómo se forma una fina película gris a través de la superficie, una capa natural de óxido creada al contacto inmediato con el aire. Circuitos de refrigeración por agua y unidades de flujo de aire pesado rodean los moldes para ayudar a que el metal se solidifique rápida, pero uniformemente. Porque un enfriamiento controlado reduce la tensión interna y previene la aparición de grietas en la estructura antes de que el material abandone la fundición. Una vez que el proceso térmico está completo, cada lingote o tocho se inspecciona rigurosamente por peso, acabado superficial y precisión dimensional. El aluminio está ahora listo para ser empaquetado o moverse hacia la laminación y fabricación del producto final sin contratiempos. Cero moldes físicos o fuerza mecánica tocan los bloques de aluminio refinado en esta etapa inicial, pues su forma depende únicamente de planos técnicos. ¿Por qué la creación de una llanta comienza estrictamente en el mundo digital y no en la fundición inmediata? A simple vista, parecería más lógico verter el metal rápidamente para acelerar la producción en masa y ganar tiempo. Sin embargo, son los dibujos técnicos los que dictan la geometría, la estructura y los requisitos de rendimiento que la rueda debe cumplir finalmente. Cada diseño nace de un equilibrio meticulosamente calculado entre la estética visual y el rendimiento puro bajo el chasis. Los ingenieros determinan el número de radios, la profundidad del perfil y las superficies de carga óptimas mediante software tridimensional avanzado. Todo esto se simula rigurosamente utilizando análisis estructural digital antes de tocar el metal real. El modelo debe superar múltiples ciclos de pruebas virtuales para garantizar que sea ligero para reducir el consumo de combustible y duradero ante condiciones extremas del mundo real. Solo cuando el diseño cumple las especificaciones, los datos se transfieren a la línea de fabricación. Pero esto es solo el comienzo de la transformación física. Desde ese momento, el aluminio sin forma comienza a asumir un destino definido como la columna vertebral giratoria del vehículo. 1300 a 1400 grados Fahrenheit marcan el rango térmico exacto donde se mantienen los tochos rectangulares tras ser refundidos en hornos controlados. A primera vista, mantener el metal caliente parece un proceso simple, pero en realidad, controlar la fluidez y la limpieza es crítico antes de entrar al molde. El aluminio fundido se alimenta en un troquel sellado utilizando sistemas de fundición a baja o media presión. Se puede notar cómo el metal líquido llena cada rincón de la cavidad con alta precisión bajo una fuerza continua en cuestión de segundos. El troquel, fabricado con acero aleado resistente al calor, está diseñado con tolerancias extremadamente ajustadas para asegurar que los radios, las nervaduras de refuerzo y los orificios para pernos se reproduzcan exactamente. Una vez solidificada, la llanta se extrae y se enfría rápidamente para fijar su forma básica. Más adelante, se complica el procesamiento técnico. La pieza pasa por una secuencia de tratamientos, incluyendo el recorte de rebabas, la inspección geométrica y la detección ultrasónica de fallos antes del mecanizado. De un depósito de metal fundido emerge la primera forma verdadera de la llanta, precisa y equilibrada. Sin embargo, muchos modelos de alta gama no se vierten, sino que se producen mediante forjado bajo compresión inmensa. El material base llega como un tocho cilíndrico sólido, cortado a longitud estándar y calentado hasta un estado plástico y trabajable, pero nunca completamente fundido. 6.000 a 10.000 toneladas de fuerza descienden sobre cada tocho colocado en la matriz mediante una prensa hidráulica masiva. Se ve cómo la estructura interna del grano se compacta y realinea en la dirección de la fuerza aplicada, eliminando bolsas de gas y microfisuras comunes en el material fundido. Y esto
no es el límite de las mejoras estructurales. 30 a 40% aumenta la resistencia mecánica en una pieza forjada en comparación con una rueda fundida estándar, siendo además notablemente más ligera. El forjado permite reducir material en zonas sin carga, mientras se mantiene la rigidez en áreas críticas, optimizando el rendimiento y la durabilidad. El componente alcanza su estado definitivo, listo para las etapas finales de refinamiento sin prisa. Intenso calor residual satura las piezas en bruto inmediatamente después de la forja o fundición a presión. ¿Por qué es obligatorio someter cada pieza a un enfriamiento tan drástico en este punto exacto? A simple vista, el metal parece ya sólido y dimensionalmente estable tras salir de la prensa, pero sin una estabilización térmica inmediata, el mecanizado posterior provocaría deformaciones fatales debido a la tensión interna liberada. Por eso, cada pieza se transfiere a un sistema de refrigeración por agua. Se puede notar cómo el líquido circula violentamente en el tanque de templado, extrayendo el calor rápidamente y lavando simultáneamente el polvo de óxido y las partículas metálicas residuales de la superficie. Cámaras automatizadas y sensores térmicos confirman que la temperatura ha descendido al nivel controlado antes de continuar el trayecto. Parece una etapa corta en la línea, pero de ella depende la precisión de todo el proceso de fabricación. La estabilidad establecida aquí define el éxito del perfil básico de la llanta, asegurando que el material no reaccione impredeciblemente después. Pero esto es solo el comienzo. Para convertir un bloque forjado en un componente acabado, cada superficie debe ser refinada meticulosamente hasta su contorno previsto. Nada realiza este trabajo mejor que el mecanizado por control numérico computarizado dentro de celdas cerradas. Se observa cómo las herramientas de corte giran a alta velocidad, desde 6.000 hasta 12.000 revoluciones por minuto, tallando directamente la aleación de aluminio preformada. Los sistemas modernos operan sobre 5 ejes, permitiendo trabajar la rueda desde múltiples direcciones. Esto evita reposicionamientos repetidos que podrían introducir errores milimétricos en la geometría final. A primera vista, el corte de metal parece una operación bruta de desbaste, pero las tolerancias se mantienen a menudo por debajo de 0,02 milímetros, más fino que un cabello humano. Esta precisión mecánica es crítica para la compleja geometría de los radios y los orificios de los pernos que exigen exactitud posicional absoluta. En instalaciones de gran escala, los robots manejan la carga de tochos, los cambios de herramientas y la retirada del producto para asegurar una repetibilidad constante. Y esto no es el límite. Una rueda completa puede ser mecanizada en menos de 30 minutos, incluso tratándose de diseños intrincados. Como resultado, las fábricas modernas producen cientos de llantas por día, manteniendo una uniformidad perfecta en cada lote. Antes del tratamiento superficial, cada llanta se prelimpia para eliminar virutas restantes y aceite de corte sobrante del mecanizado. Brazos robóticos equipados con toallitas industriales y boquillas de aire comprimido recorren la llanta automáticamente. Se ve cómo las boquillas barren la superficie con precisión, expulsando residuos de metal que se acumulan con frecuencia a lo largo de los canales de los radios y los orificios de los pernos. Para áreas más complejas o puntos de inspección críticos, los trabajadores intervienen manualmente con paños y luces de inspección, asegurando que no se pierda ningún detalle. Más adelante se complica. Esta etapa sirve más que solo para la limpieza. Prepara la llanta para que la siguiente operación se ejecute con máxima exactitud. Incluso cuando la superficie ha sido mecanizada casi a la perfección, la apariencia por sí sola nunca garantiza la integridad interna del metal. Para descubrir defectos a escala microscópica, cada rueda debe someterse a una evaluación rigurosa,
comenzando con pruebas de presión y líquidos penetrantes. Dentro de un tanque de agua presurizada, se bombea aire en la cavidad de la llanta. Si existe una grieta o vacío, incluso uno tan pequeño como una punta de alfiler, el aire escapará inevitablemente. Se distinguen tenues rastros de burbujas que ascienden hacia la superficie, delatando la falla. Transición al siguiente nivel. Algunas fábricas llevan esto más lejos con pruebas de penetrantes fluorescentes, aplicando una solución luminiscente especial a la llanta. Bajo la luz ultravioleta, la solución expone microfracturas enterradas profundamente en la estructura de la aleación. Solo las ruedas que superan esta exigente inspección reciben permiso para continuar hacia el acabado superficial y el revestimiento. El componente avanza validado hacia la fase final del proceso sin contratiempos. Un 100% de integridad estructural es el requisito obligatorio para que las ruedas avancen hacia la fase de acabado superficial y revestimiento. Solo las unidades que superan esta rigurosa inspección de fugas cruzan el umbral hacia la cabina de recubrimiento en polvo, la primera etapa del proceso estético. Aquí, pistolas pulverizadoras automatizadas aplican una capa base negra utilizando tecnología avanzada. ¿Por qué se confía exclusivamente en la tecnología electrostática para esta tarea? A simple vista, el rociado de pintura convencional parecería suficiente para cubrir el aluminio, pero sin cargar el polvo de pintura con polaridad opuesta a la del borde, las partículas no se adherirían uniformemente a cada contorno sin necesidad de agentes de unión. Se puede notar cómo el material cubre la cara, los radios e incluso el barril interior con una textura suave y ultra fina de solo unos pocos micrones de espesor. Pero esto es solo el comienzo de la protección. Esta capa fundamental resiste la corrosión, protege contra la intemperie y proporciona la base ideal para los acabados de color posteriores. El equipo traslada la pieza recubierta a un horno de curado calentado a 375 grados Fahrenheit. A primera vista, parece un simple proceso térmico, pero en realidad el polvo se funde, se nivela y se une permanentemente al metal en una reacción química. Este paso establece los cimientos tanto para la durabilidad como para la calidad visual del producto final. Y esto no es el límite del tratamiento. Sin embargo, con la base electrostática firmemente curada, la rueda avanza hacia la etapa más definitoria visualmente, dentro de una cabina de pulverización sellada. Brazos robóticos aplican múltiples capas de pintura fina, siguiendo rutas preprogramadas con precisión hasta cada borde y receso. Se ve cómo los manipuladores ejecutan la tarea con una exactitud que supera la capacidad humana, debido a que el diseño varía entre negro brillante profundo, plata metálica o tonos graduados de gris. Cada tipo de pintura se premezcla con una formulación exacta para asegurar un tono consistente. La cámara se desliza a lo largo de los arcos coordinados que trazan los robots, controlando estrictamente la presión, el caudal y la distancia de pulverización. Todo se vuelve más complejo en esta fase. Esto permite que la pintura se asiente fina y pareja a través de las superficies curvas y las transiciones afiladas de los radios. Por consiguiente, este revestimiento forma más que una estética agradable. Crea una barrera protectora contra la exposición ultravioleta, la sal de la carretera y la corrosión ambiental. Una vez aplicada la capa final, la rueda regresa a un horno de curado para bloquear el color y la estabilidad a largo plazo. El proceso concluye suavemente, dejando la llanta lista para cumplir con los estándares de calidad global.
Decenas de etapas de fabricación estrictamente controladas transforman el metal en un producto funcional. El aluminio crudo ha soportado calor extremo y presión mecánica para convertirse en un componente acabado. Se puede notar cómo la superficie refleja la luz tras el acabado de pintura. Y esto no es el límite. ¿Por qué se analizan con tanto rigor la geometría exacta y el peso de cada unidad? A primera vista, la producción parece haber terminado con el moldeado, pero en realidad la tecnología y la artesanía se manifiestan en estos detalles. La llanta de aleación finaliza su paso por la línea. El componente está listo para comenzar su viaje por el mundo.